Planeaste una semana normal. Traslado café bandeja de entrada a reparar. Tu jefe insinúa que el ascenso podría ser tuyo el próximo trimestre. Por lo tanto, respiras más tranquilo y te acomodas en la cálida gravedad de lo predecible. Pero entonces algo cae sobre tus hombros, que no habías programado, una idea que no puedes sacudirte, una llamada. Una frase de un sermón que no deja de zumbar. No es ruido. Es peso. Intentas encogerte de hombros, pero te sigue a la ducha, a las hojas de cálculo, al sueño. Corte de escena. Y si la interrupción es la invitación, lleva la cámara a Abel Mejola. El polvo flota en la luz de la tarde. Un joven agricultor llamado Eliseo inclina su peso sobre un arado de madera. 12 yuntas de bueyes hacen gruñir el campo en líneas rectas. Por lo tanto, sabes que es una familia con recursos, un futuro que parece más de lo mismo. Pero se acerca una figura, manto áspero como pelo de cabra, ojos, que cargan tormentas y silencios. Elías no da un discurso. Simplemente echa su manto sobre los hombros del agricultor y sigue andando. El raspar de la tela dice más que las palabras. Te están reclutando para una historia diferente. Eliseo corre tras él, por lo tanto sentimos el pulso de la decisión. Quiere honrar primero a sus padres, marcar el momento con una despedida. Elías básicamente dice en paráfrasis: haz lo que debas. Recuerda quién acaba de llamarte. Por lo tanto, la decisión vuelve al pecho del agricultor. Esta es la parte en la que la mayoría nos detenemos. Sentimos el tirón, pero mantenemos la vida antigua al ralentí en la entrada, por si acaso. Eliseo rechaza la media medida. Sacrifica los bueyes, rompe el arado para leña, cocina la carne y alimenta a todo el pueblo. Las mismas herramientas que antes tiraban de su futuro, ahora son combustible para un banquete de despedida. Pero esto no es imprudencia. Es claridad. Quema el puente que estaría demasiado tentado de volver a cruzar. Hay risas, humo, vecinos hablando en círculos. ¿Se va? ¿Con qué salario? ¿Qué prestaciones? Las respuestas no caben en una hoja de cálculo. Eliseo sirve el último plato, se limpia las manos y parte tras el profeta como aprendiz, alumno, siervo. Por lo tanto, el primer milagro no es vistoso. Es interno valor para cerrar una puerta antes de que se abra la siguiente. El llamado suele ser menos mensajes trazados en el cielo, y más siguiente, paso fiel repetido. Corte de escena. ¿Qué arado de tu vida necesita convertirse en leña? Hablemos del costo. Seguir a Elías significó oscuridad antes que visibilidad, encargos antes que autoridad, aprender a ser interrumpido y no resentirlo. Pero los años ocultos no son años desperdiciados. El campo le había enseñado a Eliseo ritmo, temple y mayordomía. Ahora esos músculos llevarían misericordia a habitaciones que no había imaginado. La mayoría queremos el manto sin la monotonía, la cinta de momentos destacados, sin las temporadas de portapapeles. Por lo tanto, cuando llega la monotonía, la etiquetamos erróneamente como fracaso. Y si es un ensayo, espejo moderno. Quizá tus bueyes son pagos recurrentes y un contrato de alquiler que firmaste para demostrar que eres estable. Quizá tu arado es un rol que antes te quedaba bien pero ahora roza. No te estoy diciendo que evadas responsabilidades. Te digo que calcules el costo y decidas con intención. El banquete de Eliseo no fue un berrinche, fue testimonio. Convirtió herramientas en mesa, trabajo, en adoración, despedida, en generosidad. Por lo tanto, cuando se marchó no estaba huyendo, estaba siguiendo. He aquí la genialidad silenciosa de esta escena inicial. 1 Reyes 19:21. Parafraseado para uso legítimo. Dios interrumpe a una persona competente en medio de su competencia. No a un desertor, no a un errante. A un hombre que sabe terminar un surco. El reino a menudo recluta a los fieles, no a los llamativos. Pero la invitación aún corta. Dice, cambiarás control por llamado. Arriesgarás la versión de ti que la gente ya aplaude para convertirte en la persona que Dios está formando. Aunque el aplauso se calle por un tiempo, no necesitas un manto para sentirlo. Puede ser el empujón para perdonar primero. Postularte a un puesto que te asusta.
Tener una conversación difícil que has ensayado 12 veces y siempre pospones. Por lo tanto, decide a la luz del día lo que no volverás a poner en duda en la oscuridad. Quema el plan de respaldo que te mantiene a medias obediente. Organiza un pequeño banquete, un acto generoso que marque el giro. Luego da el siguiente paso fiel. El campo seguirá ahí mañana. El manto quizá no. Idea clave: quema los arados que te mantienen a medias obediente y convierte tu despedida en generosidad para poder seguir con ambas manos libres. Es tu primera mañana después de que el jefe se haya jubilado. Su nombre aún permanece en la puerta, pero todas las miradas se desvían hacia ti. El edificio se siente más ruidoso, el aire más delgado. Tienes la laptop, por lo tanto tienes los problemas. Quieres llamar a un amigo, pero el amigo ya no está. Corte de escena. ¿Cómo avanzas cuando la persona en la que te apoyabas acaba de despegar? Aleja el encuadre a los caminos de las lomas de Israel. Elías ha llevado a Eliseo de ciudad en ciudad, Gilgal, Betel, Jericó, como si el profeta mayor estuviera desatando nudos uno por uno. Los profetas susurran: termina hoy. Y Eliseo sigue respondiendo en esencia: lo sé. Por favor, silencio. Esto no es negación. Es duelo reverente. En el Jordán, Elías enrolla su manto y golpea. El agua se abre, por lo tanto un sendero antiguo se abre para un paseo final. Luego fuego y viento, el momento del carro. Elías se va y todo lo que Eliseo puede ver es cielo vacío y un manto caído. La ausencia hace ruido. La tela es más pesada que antes, como si la herencia tuviera peso. Eliseo grita y rasga su viejo manto, por lo tanto hace espacio para ponerse el que acaba de caer. Pidió una doble porción. No el doble de fuegos artificiales, sino la porción del primogénito, la responsabilidad de llevar adelante la obra de la familia. Pero el río que se abrió para Elías se ha cerrado de nuevo para él. Esta es la prueba. Tienes el título, por lo tanto enfrentas el mismo obstáculo sin el mentor a tu lado. Toma el manto, se planta donde el agua dice no y pregunta: ¿dónde está el Dios que estaba con mi maestro? Entonces golpea. El Jordán se abre, no porque la tela sea mágica, sino porque la presencia es fiel. El duelo privado se ha vuelto valentía pública. Los profetas que miran desde la orilla opuesta ven el agua partirse y por fin sueltan el aire. Reconocen al mismo Espíritu obrando e inclinan la cabeza. Ese reconocimiento importa, pero nota la secuencia: primero la determinación, después la validación. Eliseo no esperó a que un comité confirmara un llamado. Actuó sobre la última instrucción recibida y sobre el Dios que había llegado a conocer en los lugares silenciosos. Por lo tanto, el liderazgo no llega como un reflector, sino como una obediencia larga que sigue caminando, cuando los aplausos aún están en silencio. Corte de escena. Estás retrasando la obediencia hasta tener votos unánimes. Detengámonos en doble porción. En esa cultura significaba herencia el peso de continuar la misión de la casa, cuidar de los dependientes, administrar los recursos. No eran más fuegos artificiales, eran raíces más profundas. Muchos oramos por plataforma, pero nuestras vidas anhelan presencia. El Jordán no se abre para quienes ansían espectáculo, sino para quienes cargan con el servicio. Eliseo viste un manto e inmediatamente se dirige a necesidades ordinarias: agua, en una ciudad deuda, en una cocina duelo, en un dormitorio. El poder es real, por lo tanto su primera tarea son cuartos pequeños. Tu Jordán podría ser un umbral que sigues rodeando, la oficina de una conversación difícil, la hoja de cálculo que dice la verdad, el ingreso a rehabilitación que no quieres admitir que necesitas. Tú también sostienes un manto: habilidades, relaciones, experiencias, cicatrices que ahora funcionan como autoridad. Pero los ríos no respetan currículos, responden a la dependencia. Acércate al borde con lo que te han puesto en la mano y con el Dios que te lo entregó. Golpea no por bravuconería, sino por confianza. Y cuando las aguas se muevan, no construyas una marca. Cruza y ponte a trabajar. Idea clave: pide presencia, no plataforma. Luego usa lo que ya tienes en la mano para enfrentar el río que tienes delante.
Lo has visto en el trabajo, el lobby parece una revista de tecnología. Por lo tanto, todos sonríen para el recorrido, pero las conversaciones de pasillo saben a metal. Los proyectos mueren en silencio. La gente se va sin despedirse. R. HH. Envía un mural y un carrito de muffins, pero las métricas siguen sangrando. Corte de escena. Y si el problema no son los pósters, sino el manantial, Jericó trae a Eliseo una paradoja similar. 2 Reyes 2, 19-22. Parafraseado. La ciudad es agradable. Dicen por lo tanto la gente se muda aquí. Pero el agua es mala y no deja crecer el futuro. Eliseo pide una vasija nueva con sal. Es una petición extraña hasta que recuerdas que los signos importan: vaso nuevo, intención limpia. Camina hasta la fuente, no río abajo, donde salpican los síntomas, y echa sal en el manantial. No canta. Nombra al sanador. El Señor ha hecho sana esta agua, por lo tanto la vida puede florecer de nuevo. Desde ese día, el agua quedó sana. El mañana de una ciudad cambia porque alguien trató la raíz, no el rumor. Nota el patrón. El poder de Dios se mueve hacia necesidades cívicas ordinarias, plomería, no palacios. El profeta no construye un escenario. Arregla una fuente. Ese es el estilo de la misericordia. Pero la escena siguiente nos sacude hacia otro tipo de problema de origen. 2 Reyes 2, 23-25. Parafraseado. En el camino hacia Betel, un antiguo foco de culto falso, sale un grupo de jóvenes ruidosos de desprecio. Ridiculizan a Eliseo y el encargo que porta, burlándose de la ascensión de Elías con gritos como: sube, como diciendo, desaparece como tu mentor. El problema no son chistes sobre calvicie. Es una cultura que se burla de lo santo, un manantial de escarnio que alimenta una ciudad. Eliseo no cambia insulto por insulto. Pone el asunto delante de Dios. Por lo tanto, hay una respuesta súbita y severa. 2 osas arremeten y 42 de los ofensores quedan maltrechos. El texto no se recrea, no celebra. Simplemente registra la consecuencia. Antes de correr hacia opiniones calientes, reduce la velocidad. No son niños pequeños. El hebreo admite un rango de adolescentes jóvenes curtidos en la calle, no empujados en cochecito. Y esto es Betel, donde burlarse de la voz profética no era comedia, era política. Pero aún así, la escena nos deja atónitos. Y debe hacerlo. La misericordia sana un manantial, por lo tanto la vida regresa. El desprecio envenena un manantial, por lo tanto, el daño se extiende. En el primer circuito de Eliseo, Dios le está enseñando a un país: lo que haces en la fuente reverbera por la calle. Espejo moderno. Nuestros feeds monetizan la burla. El sarcasmo se vuelve deporte y las cosas sagradas, promesas, duelos, votos, se patean para hacer contenido. Creemos que es inofensivo porque es común, pero el desprecio siempre cobra intereses. Reduce tu capacidad de confiar, de arrepentirte, de cambiar. Las familias lo aprenden. Las oficinas lo respiran. Las iglesias lo exportan. Con el tiempo, las osas no son garras entre matorrales, sino consecuencias en el calendario: amistades deshechas por la ironía, futuros adelgazados por el cinismo, una generación alérgica al asombro. Corte de escena. ¿Qué corrientes están alimentando tus palabras? De vuelta al manantial de Jericó. La herramienta de Eliseo es simple sal en una vasija nueva. No es química, es teatro de pacto. La sal dice conservado y puro, un pequeño sacramento en la fuente. Tú y yo tenemos versiones: una hoja de cálculo limpia y una reunión franca, iniciar terapia y una oración honesta, disculpas y notas al pie. Hacemos algo concreto en el manantial para que aguas abajo pueda cambiar. Por lo tanto, la cocina vuelve a ser segura, la reunión de equipo respira el vecindario. Empieza a imaginar el mañana, también de vuelta al camino de Betel. La reverencia no es fragilidad, es claridad sobre lo que mantiene unido al mundo. Tratar las cosas santas como pesadas votos matrimoniales, dignidad humana, la palabra profética, no nos vuelve quebradizos, nos vuelve cuidadosos.
El episodio de las osas no es licencia para la venganza, es una advertencia sobre el ecosistema del desprecio. Cuando los líderes actúan espiritualidad mientras odian la santidad, las comunidades aprenden a reírse de lo que debería volverlas silenciosas. Pero otro ecosistema es posible honra, confesión, escucha, reparación. ¿Dónde empiezas esta semana? Encuentra un manantial y camina hacia él. La oficina está tensa. Identifica el verdadero bloqueo metas. Poco claras métricas ocultas un matón protegido por resultados. Tu hogar está quebradizo. Traza la fragilidad hasta el agotamiento, las disculpas no dichas o las pantallas devorando la cena. Trae una vasija nueva, una práctica fresca que realmente puedas sostener en tus manos. Añade sal, verdad más gracia. Nombra en voz alta al sanador aunque tu oración sea torpe. Por lo tanto, observa cómo regresa una pequeña salud, no porque manejaste las apariencias, sino porque te encontraste con Dios en la fuente. Idea clave. Cambia el manantial. Honra lo sagrado porque lo que siembras en la fuente se convierte en la historia aguas abajo. Imagina una cocina a las 11:38 p.m. Avisos vencidos se abren en abanico sobre la mesa como banderas rojas en un desfile al que nunca quisiste ir. Un padre o madre soltera abre la app del banco, por lo tanto la garganta se aprieta. Comida, renta, brackets. Gasolina, los números marchan sin misericordia. Un número desconocido parpadea. Lo dejas morir en el buzón de voz. Corte de escena. Cuando la escasez llama con una planilla en la mano. ¿Qué hace la fe después? Escena antigua misma, presión 2. Reyes 4:17. Parafraseado para uso legítimo. La viuda de un profeta se ahoga en deudas. Un acreedor viene a tomar a sus 2 hijos como siervos por deudas legal en esa economía devastador en cualquier otra. Ella clama a Eliseo. Él no le entrega un discurso. Le hace una pregunta: ¿qué tienes en casa? Una pequeña redoma de aceite. Por lo tanto, responde con una instrucción que suena a acertijo. Ve a tus vecinos. Pide vasijas vacías, no pocas. Entra, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos y derrama. A medida que cada vasija se llene, ponla aparte. El plan es a la vez humillante y empoderador. Pide ayuda, luego trabaja en privado. Ella pide prestado. Esto es fe con ampollas. Cierra la puerta, pero no para dejar fuera a Dios, para dejar fuera el espectáculo y la vergüenza. Luego comienza la labor silenciosa. Inclina la pequeña redoma. Mira cómo un hilo delgado se vuelve salvavidas. Una vasija se llena, luego otra, por lo tanto la habitación se vuelve coreografía. Los hijos deslizan nueva vaciedad a sus manos. Ella vuelve a inclinar. El aceite sigue viniendo, pero solo hasta que la última vasija está llena. Tráeme otra. No hay otra. Entonces el flujo se detiene como si la provisión honrara el límite de la capacidad preparada. Ella informa a Eliseo. Vende el aceite, dice él, paga tu deuda y vive de lo restante dignidad preservada, futuro sostenido. Fijémonos en la lógica de la misericordia. Dios pudo haber dejado sacos de plata en su puerta. En cambio, multiplica lo que ya tiene, por lo tanto ella sigue siendo participante, no utilería. El milagro incluye vecinos que prestan e hijos que aprenden, pero excluye mirones. Los milagros a puerta cerrada protegen a los vulnerables de convertirse en contenido. Observa también la matemática: la fe se manifiesta como vaciedad prestada. Si el aceite sigue a las vasijas, la pregunta se vuelve punzante. Si tu milagro dependiera del espacio que hiciste, ¿cuántos recipientes reunirías? Espejo moderno. Muchos hogares cargan deudas silenciosas. Préstamos estudiantiles con intereses que se acumulan, cuentas médicas que se sienten como un segundo diagnóstico. Tarjetas de crédito vestidas de amigas. Oramos por más, pero dejamos la vida abarrotada con gastos no confesados. Presupuestos no hechos, ayudas no pedidas. ¿Cómo luce hoy reunir vasijas? Pueden ser citas, asesoría de crédito, un curso de presupuestos. Una segunda entrevista para un trabajo extra.
Pueden ser herramientas, una hoja de cálculo que de verdad abres, sobres que te mantienen honesto, una transferencia automática que se mueve antes de que despierte tu fuerza de voluntad. Pueden ser personas. Escribir a tu grupo de comunidad. Necesito 3 tinas de bebé usadas y 4 frascos de vidrio. Traducción. Habilidades: bloques de tiempo, rendición de cuentas. Y cerrar la puerta. Ese es tu límite con la comparación y el pánico. Derramas detrás de una puerta cerrada cuando silencias el ruido de estilos de vida, cierras las ofertas que predican escasez. Y te niegas a escenificar tu rescate para conseguir me gusta. Tú y los tuyos trabajan el plan Vierte tu habilidad en trabajo remunerado. ¿Qué puedas hacer esta semana? Vende el aceite, factura, entrega, cobra. Paga la deuda primero sin vuelta triunfal a crédito. Vive de lo restante, construye margen. Por lo tanto, la dignidad vuelve a entrar en la habitación, no como fanfarronería, sino como mayordomía. Una vuelta más, el aceite se detiene cuando se detienen las vasijas. No es castigo. Es pedagogía. La provisión se encuentra con la capacidad preparada para que no te ahogues en un éxito que no puedes administrar. Mañana reúne más vasijas, educación, sistemas, hábitos, para que el derrame de mañana las encuentre. Y por favor, mira la ternura aquí. Dios se encuentra con una mujer a medianoche con un plan que usa lo que ya está en su despensa. El reino no es alérgico a lo pequeño. Convierte lo pequeño en suficiente. Corte de escena. ¿Cuál es tu próximo paso fiel? ¿Pedir capacidad prestada, cerrar una puerta o derramar lo que ya tienes? No necesitas fama para empezar. Necesitas una encimera limpia y un sí. Idea clave. Reúne capacidad real. Cierra la puerta a la vergüenza y derrama lo que ya tienes. Luego vende el aceite, paga la deuda y vive de lo restante. Tienes un cuarto de sobra que no está libre, cajas, caminadora, contenedores de Navidad del año pasado. Llega un mensaje. Oye, estaremos en la ciudad. Podríamos quedarnos una noche. Amas a estas personas, por lo tanto miras el desorden y sientes que se acelera el pulso. Hospedar cuesta algo: tiempo, víveres, sueño, privacidad. Corte de escena. Y si hacer espacio literal es la manera en que Dios hace espacio interior, y si la promesa a menudo entra por la puerta de huéspedes, suenen luz tardía sobre paredes encaladas. Una mujer capaz nota a un profeta que pasa regularmente por su calle. No se deshace en halagos. Discierne. Es un hombre de Dios, le dice a su esposo. Por lo tanto, su hospitalidad se vuelve intencional, no performativa. Añaden un pequeño cuarto alto, cosas sencillas para que un viajero descanse y trabaje. No está buscando favores, no está haciendo networking. Está construyendo una pista silenciosa para que aterrice el llamado de otro. El profeta descansa, el aliento se calma y el compás de la misericordia sigue moviéndose por el pueblo, porque un hogar eligió compartir techo. Eliseo quiere honrar la bondad. Podemos poner una buena palabra en el palacio. No dice ella parafraseando, estoy en casa entre los míos. No busca escalar, busca bendecir. Por lo tanto, la conversación se vuelve tierna. ¿Qué dolor se esconde detrás de su fortaleza? Gehazi. El asistente de Eliseo, obsérvalo. No dicho, no hay hijo. El tiempo ha pasado. La esperanza ha aprendido a vestirse de contentamiento. Eliseo pronuncia una promesa con calendario. Las palabras tiran de una cicatriz. Por favor, no juegues con mi corazón, dice en esencia. La decepción prolongada entrena la autoprotección. Pero la promesa no se burla, repara. Con el tiempo, un niño ríe en la habitación que construyeron para otro. Haz una pausa y nota esta geometría del reino. Una cama, una silla, una lámpara. Objetos ordinarios. Por lo tanto, descanso, estudio y luz para la tarea de otra persona. Dios convierte ese margen hacia afuera en milagro hacia adentro. La hospitalidad aquí es más que vajilla, es participación profética. Ella alineó su pedazo de terreno con los propósitos de Dios y al alinearlo quedó alineada con una promesa que no se atrevía a pedir. Corte de escena.
¿Dónde podrían tu agenda, tu presupuesto o tus metros cuadrados convertirse en una pista para el llamado de otra persona? Espejo moderno. La hospitalidad puede verse como cocinar en grande e invitar en pequeño, como financiar el boleto de autobús de un universitario, como reservar una hora semanal para mentorear, como dejar un rincón limpio y tranquilo para orar o estudiar. También puede ser atención, la habitación más llena es una pantalla de teléfono. El regalo más generoso son ojos sin distracciones. Pensamos que la fe es principalmente pedir, pero la amiga de Eliseo muestra otra puerta a crear margen sin manipular. No lo publiques, no le pases factura a Dios. Solo construye la habitación y deja que el amor viva allí. Pongámonos prácticos. Construir una habitación puede significar obra literal. Más a menudo significa decisiones que reordenan paredes por dentro. Vacía el ático de tu agenda, di no para poder decir sí con profundidad. Elige una partida del presupuesto llamada invitado. Ten algunos básicos a mano, alimentos no perecederos, cepillos de dientes extra, un cargador de repuesto. Prepara un rincón silencioso para la reflexión, lámpara, mesa, silla, y cuídalo como una sala de hospital para tu alma. Por lo tanto, cuando Dios traiga a alguien cansado a tu calle, no andas a las carreras, estás listo. Y cuando Dios traiga una promesa a tu propia casa, después también tendrás un lugar de descanso para ella. Aquí está la tierna sorpresa: la habitación que construyes para la obra de Dios a menudo se convierte en la cuna de la promesa de Dios. No porque la hayas ganado, la gracia no transacciona, sino porque la generosidad entrena tu vida para recibir. La mujer de Sunem enfrentará duelo después y llegaremos allí. Pero por ahora guarda esto: ella no negoció. Se preparó. No audicionó para un milagro. Hizo un hábito. Y los hábitos se vuelven autopistas por las que el cielo circula. Corte de escena. ¿Qué pequeña habitación puedes construir esta semana en tu azotea, en tu agenda, en tu corazón? Es la llamada que nunca quieres. Un número que conoces, una voz que amas. Una frase que te deshace los huesos. Algo anda mal, ven ahora. Conduces sin recordar los semáforos. Las puertas de urgencia se abren de par en par. A los pitidos no les importa quién eres. Un médico dice palabras que repiquetean como monedas en una bandeja de metal incierto. Espera. Estamos intentando. Te sientas. Oras en sílabas, no en oraciones. Corte de escena. Cuando el futuro que te prometieron se queda en silencio. ¿Qué hace la fe con el silencio? Tarde blanca de polvo en Sunem. 2. Reyes 4:18-37. Parafraseado. El hijo prometido corre hacia su padre en el campo. Se queja de un dolor repentino, lo llevan con su madre. Y al mediodía muere en sus brazos. Ella no planea un funeral. Sube las escaleras hasta la habitación del profeta, lo acuesta en esa cama de huéspedes construida para la misericordia, y cierra la puerta. Por lo tanto, el duelo se convierte en enfoque. Ensilla un burro y cabalga a toda prisa hacia Carmelo. Su esposo hace preguntas que ella no tiene energía para responder. Su boca encuentra una frase de esperanza obstinada: todo estará bien. En el monte alcanza. A Eliseo se aferra a sus pies, Gehazi. El asistente se mueve para proteger el decoro, pero Eliseo lo detiene. Hay un dolor que Dios mantuvo oculto y ahora se está rompiendo. Ella no pide lugares comunes. Hace la única pregunta que importa. Te rogué por esto. ¿Te pedí que elevaras mis esperanzas para enterrarlas? Eliseo envía a Gehazi delante con su bastón e instrucciones sencillas. Ve, no saludes a nadie. Pon el bastón sobre el rostro del niño. Por lo tanto, un ritual urgente corre por delante sin la presencia del profeta. Pero el bastón no despierta al niño. La técnica sin presencia resulta endeble. La madre se niega a volver a casa sin Eliseo. Vive el Señor, y vives tú, no te dejaré, es el latido bajo sus palabras. Por lo tanto, él se levanta y la sigue de vuelta a la habitación donde la esperanza yace quieta. Entra solo y cierra la puerta. Ora.
Luego se tiende ojo con ojo, boca con boca, mano con mano, poniendo calor donde se había asentado el frío. Esa oración terca y encarnada se acerca lo suficiente como para compartir aliento. La carne se calienta, pero el niño no despierta del todo. Eliseo camina, ora, regresa y se tiende de nuevo. 7 pequeños estornudos después vida. El niño abre los ojos. La habitación en la azotea se convierte en sala de parto de un segundo nacimiento. Detengámonos en el patrón. Primero, proximidad. Eliseo no finge que la distancia funciona. Algunas resurrecciones requieren estar donde el duelo realmente está. Segundo, perseverancia. Ora, se tiende, camina, regresa, repite. Por lo tanto, el milagro no es un arreglo de un clic. Es un forcejeo que se niega a soltar. Tercero, colaboración. La determinación de la madre convoca la presencia del profeta. La presencia del profeta invita el poder de Dios. El poder de Dios restaura lo que la desesperación ya había dado por perdido. Pero no pases por alto la puerta cerrada. Esto no es espectáculo. Es intimidad, obra santa protegida de mirones que la reducirían a chisme, espejo moderno. Cuando un matrimonio deja de respirar a menudo, arrojamos soluciones con forma de vara, un artículo reenviado, una sola sesión de consejería. Un texto cargado de culpa. Cuando la depresión yace en el cuarto de huéspedes, lanzamos versículos como dardos, y lo llamamos cuidado. Pero las técnicas sin presencia suenan huecas. Mejor ve a la habitación. Cierra la puerta. Ora el nombre de Jesús en voz baja mientras lavas platos y te sientas en salas de espera. Estira tu vida, ojo con ojo te veo. Mano con mano, te sostendré. Boca con boca. Hablaré vida incluso cuando el aire sepa a metal. Si el primer intento calienta pero no despierta, camina, ora, regresa, resiste. Corte de escena. ¿Dónde has aceptado sin pulso? Porque el primer método no funcionó. ¿Cómo se vería seguir apareciendo sin convertir a tu ser querido en un proyecto? Y escucha esto, también, la resurrección es obra de Dios, no nuestra. La postura de Eliseo es dependencia, no desempeño. Se nos invita a la persistencia, no al control. Seguimos llamando porque el amor es fiel, no porque podamos forzar resultados. La frase de la madre. Todo estará bien, no es negación. Es desafío contra la inevitabilidad de la desesperación. Una última ternura. Cuando el niño estornuda y abre los ojos, Eliseo llama a la madre y le devuelve a su hijo en los brazos. Sin comunicado de prensa. Sin construcción de marca. Solo un reencuentro en una habitación pequeña. Por lo tanto, la historia de grandes milagros sigue siendo una historia de cuartos pequeños, cocinas, cuartos de huéspedes, esquinas de hospital donde Dios se encuentra con la tenacidad con gracia. Si tu promesa se siente fría, prepara de nuevo la habitación. Pide presencia, invita a colaboración. Persevera sin pánico performativo. Y cuando regrese el calor, recibe tu futuro de vuelta como un regalo que nunca darás por sentado. Idea clave. Cuando las técnicas se detienen, trae presencia y perseverancia. Cierra la puerta. Ora y sigue apareciendo hasta que vuelva el calor a lo que Dios prometió. ¿Conoces la escena una comida comunitaria en la iglesia? ¿O una fiesta de oficina, mesas largas, bandejas de aluminio echando vapor? El equipo voluntario funciona a base de cafeína y buena voluntad. Alguien lee mal una etiqueta. Se disparan alergias. La sala pasa de la risa a la preocupación. Un ingrediente diminuto, por lo tanto, toda la velada da un giro. Corte de escena. ¿Qué haces cuando un pequeño error envenena una olla grande? El hambre azota la tierra. 2. Reyes 4:38-44. Parafraseado. La comida es matemática y la matemática es cruel. Eliseo regresa a una casa gremio, donde aprendices se arremolinan alrededor de un fuego bajo. Pongan la olla grande, dice, por lo tanto, aun en la escasez eligen alimentar. Un joven sale a recolectar y toma calabazas silvestres verdes abundantes desconocidas. Las raya en el guiso, pero lo que parece más resulta peligroso.
Se alzan, las primeras cucharadas cambian los rostros, los tazones quedan en pausa en el aire. Muerte en la olla es el veredicto que rebota por la sala, y el hambre se pliega en miedo. Eliseo no entra en pánico ni avergüenza al recolector. Pide harina. Harina común. Sin canto, sin drama, solo un puñado arrojado a una olla envenenada. Les dice que sirvan. Por lo tanto, los mismos tazones que eran peligro se convierten en cena. La misericordia se encuentra con el error sin sermón. El texto guarda silencio sobre la química porque el punto no es una receta, es un ritmo. Cuando la escasez nos tienta a echar lo que sea que esté cerca, ideologías, atajos, amargura, los líderes no dan discursos sobre el guiso arruinado. Agregan sustancia redentora y siguen alimentando a la gente. Espejo moderno. ¿Ya has visto Ollas Envenenadas, un canal de Slack donde el sarcasmo se vuelve el sazonador de la casa? Un chat familiar donde el dolor no resuelto de una persona sazona cada conversación. Un equipo de iglesia que importa un truco de liderazgo que luce astuto y sabe tóxico. Normalmente respondemos con calor, discutir más, apretar reglas, exiliar al recolector. Pero Eliseo modela otro movimiento, agrega harina. En nuestras cocinas eso se ve como verdad y gracia en formas simples y concretas, normas claras, confesiones sin maquillaje. Una historia de la fidelidad de Dios colocada con suavidad en el hervor. El punto no es fingir que el veneno nunca estuvo. Es hacer segura de nuevo la olla para que la gente coma y viva. La cámara se queda en la cocina para el segundo acto. Llega un hombre de Baal Salisá, con una ofrenda de primicias, panes de cebada y grano fresco. No es mucho. 20 panes pequeños para 100 aprendices hambrientos es un problema de matemáticas que se ríe. Eliseo dice, dáselos a la gente para que coma. El criado hace las cuentas en voz alta. ¿Cómo? Por lo tanto, la instrucción suena irrazonable. Pero reparten el pan de todos modos, trozos a palmas, a bocas. Y el hambre empieza a aflojar su agarre. Hay suficiente. Incluso sobran, que es la palabra favorita del Evangelio en hambruna. Conecta las escenas. En la primera, algo dañino se neutraliza y la mesa se restaura. En la segunda, algo humilde se multiplica y la mesa se expande. Juntas enseñan una liturgia de cocina, quitar el peligro y luego compartir la provisión. No te quedes en no está envenenado. Avanza hacia bien alimentado. Muchos de nosotros alcanzamos el no tóxico en nuestros hogares y equipos, y pensamos que el trabajo terminó. Pero el reino apunta a la abundancia, mesas seguras que de verdad sacian. Pongámonos prácticos. ¿Dónde está tu olla? Si es tu equipo. ¿Qué calabazas silvestres siguen cayendo al guiso? Metas vagas, bromas, cínicas, prisa constante. Tu harina podría ser un reajuste semanal de ritmos, una definición clara, determinado, una norma que complemente los traslados con disculpa cuando llegas tarde. Si es tu hogar, quizá el guiso lleva pantallas y estrés, y 2 personas llenando el silencio con desplazamiento. Tu harina podría ser cena sin tecnología, 1 hora de dormir real, o empezar con gratitud para que la conversación respire. Si es tu alma, quizá el veneno sea la comparación, o un secreto al que estás cansado de alimentar. Tu harina podría ser confesión con un amigo de confianza, una cita con terapia o un salmo leído en voz alta hasta que sepa a pan y no a tinta. Corte de escena. ¿Quién trae los panes? No subestimes a la persona que aparece con un pequeño regalo fiel. Tampoco desprecies tu propio puñado. En un mundo de hambruna, a Dios parece encantarle multiplicar lo que la gente es lo bastante valiente para rendir. No necesitas alimentar a una ciudad hoy. Necesitas alimentar a las 12 personas a tu alcance y confiar a Dios el centenar. Cuando los tazones vuelvan a circular con sobras, recuerda, la abundancia llegó por manos ordinarias que obedecieron frente a la matemática. El estilo de la misericordia no ha cambiado. No cancela al cocinero que calculó mal las calabazas. No acapara el regalo del hombre que caminó sus panes por campos secos. Dignifica a ambos, al que falló y al que trajo un pequeño sí, manteniendo la mesa abierta.
La cocina en crisis se convierte en aula donde Dios nos enseña a enfrentar el daño con sanidad y la necesidad con suficiente. Y la sala que antes resonaba con muerte en la olla se convierte en una sala que zumba con quedó de sobra. Idea clave. Cuando una olla se envenena, agrega sustancia redentora. Cuando la provisión parezca pequeña, repártela de todos modos. Dios ama convertir mesas seguras en mesas que sacian. Por fin consigues una cita con el especialista. La sala de espera zumba con formularios y televisión diurna. Esperas un protocolo complejo, máquinas, medicamentos raros, por lo tanto te preparas para el drama. El médico revisa tu historial y dice algo casi insultante en su sencillez. Haz estas 3 cosas pequeñas cada día durante 6 semanas. Asientes, pero por dentro te encoges. Lo pequeño se siente inferior al peso de tu dolor. Corte de escena. Es áspera. ¿Por qué desconfiamos de instrucciones ordinarias cuando estamos desesperados por una ayuda extraordinaria? Entra Naamán. 2 Reyes 5:1-14. Parafraseado. Es un comandante condecorado y decisivo. Las victorias lo siguen como un manto, pero bajo la armadura hay una ruina privada, una enfermedad de la piel que no se va. Una muchacha israelita cautiva sirviendo en silencio en su casa se convierte en la bisagra inesperada. Hay un profeta en Samaria que podría ayudar, le dice a la esposa de Naamán. Por lo tanto, el general se moviliza como general cartas de reyes plata y oro, una procesión que se oye antes de verse. El rey de Israel entra en pánico ante la petición. Eliseo lo escucha calma el ambiente y dice: «Envíalo a mí para que sepa que hay profeta en Israel». El convoy se detiene frente a una casa modesta. La imagen de Naamán espera ceremonia, manoteos, conjuros, un espectáculo a la altura de su rango. Pero Eliseo ni siquiera sale a la puerta. Envía un recado: «Ve y lávate en el Jordán 7 veces y quedarás limpio». Sin redoble. Sin fila de oración VIP, solo un río lodoso y un número. El orgullo detona. ¿Acaso los ríos de Damasco no son mejores? Brama Naamán. Quería que un profeta hiciera algo espectacular sobre él. No quería hacer algo humillante con Dios. Por lo tanto, da la vuelta airado, casi sanado y aún enfermo. Sus siervos benditos, los valientes que dicen la verdad, se acercan y lo calman. Si el profeta te hubiera pedido algo heroico, lo habrías hecho. ¿Cuánto más cuando es simple? Por lo tanto, el dilema se aclara. ¿Quieres dignidad o quieres sanidad? Naamán lleva el argumento hasta la orilla. El Jordán no impresiona. Es obediente. Entra. Una inmersión, la piel sigue arruinada. 2, 3, sin cambio. 4, la parte del alma que se burla de la obediencia se hace ruidosa. 5, 6, aquí es donde muchos nos detenemos. Pero él se sumerge una 7ª vez. El número de culminación en una historia que sigue usando cosas pequeñas para levantar peso pesado. Sale a la superficie y la enfermedad ya no cuenta su historia. Vuelve a Eliseo con una piel que ya no arde y un corazón que conoce la diferencia entre río y Dios. La gratitud afloja su agarre sobre el estatus. Ofrece regalos. Eliseo los rehúsa para que la gracia no parezca un recibo. Naamán pide tierra para recordar dónde encontró misericordia. Promete su adoración al Dios que sanó lo que el rango no pudo. La mecánica del milagro no fue complicada. La ofensa del milagro fue: haz la cosa ordinaria que estás evitando una y otra vez, hasta que el orgullo pierda la voz. Espejo moderno. Queremos intervenciones impresionantes. Un plan viral para arreglar un matrimonio, un curso magistral para curar nuestras finanzas, una revelación que salte la terapia. Por lo tanto, pasamos de largo la prescripción, que sí funciona, disculpas sin defensa, consejería semanal, un presupuesto con sobres aburridos, fisioterapia que se siente como movimiento de jardín de infancia. Queremos que un profeta agite la mano. Dios a menudo señala el agua. La instrucción no es castigo, es formación. Cada inmersión afloja el ego que juró que la sanidad tenía que coincidir con nuestra marca. Corte de escena. ¿Cuál es tu Jordán esta semana? Llamar al consejero, tomar la medicación según lo indicado.
confesar la media verdad, repetir el ejercicio de rehabilitación. Y también, ¿quién es tu siervo? La voz ignorada que Dios sigue usando para orientarte. Escúchalos. El orgullo es caro y repetitivo. La humildad es más barata y da resultados. Y recuerda la aritmética de la obediencia. Los números importan, porque la fidelidad diaria es como Dios nos entrena para recibir lo que no podemos fabricar. Si los primeros 6 días parecen nada el día 7, ¿no es magia? Es el impulso encontrándose con la misericordia. Una nota más para líderes. Naamán llegó con regalos pesados y expectativas más pesadas. Eliseo protegió el milagro para que no se convirtiera en un mercado. Cuando la gracia se vuelve marca, la gente empieza a comprar en lugar de obedecer. Mantén tu ministerio despejado. Mantén tus ritmos simples. Envía a la gente al río más que a tu plataforma. Por lo tanto, cuando llegue la sanidad, la atención irá donde debe al Dios que nos encuentra en agua ordinaria. Idea clave. Cambia imagen por obediencia. Haz la cosa simple y repetible que Dios te pide, incluso cuando te parezca inferior. Y deja que la humildad abra lo que el orgullo mantiene cerrado. Eres la mano derecha la que conoce el calendario, el pedido de café, la entrada trasera. Cuando el jefe rechaza los beneficios para mantenerse limpio, tú sientes el pellizco porque eres quien carga la bolsa. La gente te desliza sobres por todo lo que haces. No lo pediste, por lo tanto, aceptar se siente como una equidad inofensiva. Corte de escena. ¿Qué historia empiezas a contarte cuando estás cerca del poder pero fuera del foco? Naamán acaba de salir del río con piel nueva y un corazón más blando. Trae regalos pesados para Eliseo, pero el profeta los rechaza para que nadie confunda la gracia con un recibo. 2. Reyes 5, 15, 19. Parafraseado. Gehasí ve el tesoro alejarse por el camino plata tintineando como oportunidad perdida. Mi Señor perdonó a este extranjero, murmura para sí. Por lo tanto, decide arreglar lo que la misericordia dejó inconcluso. Corre tras Naamán con una sonrisa y un cuento. Acaban de llegar unos estudiantes. Podríamos tener un poco de plata y 2 mudas de ropa. El alivio de Naamán es generoso, duplica la solicitud. Gehasí esconde las bolsas fuera de la vista, se sacude las manos y vuelve como si nada hubiera pasado. Eliseo levanta la vista. ¿A dónde fuiste? Es una pregunta pequeña que vuelve sin aire las alas grandes. Gehasí dice: a ningún lado, pero el profeta habla como un padre que ya sabe. Mi espíritu fue contigo en esa conversación. Era este el momento de convertir el ministerio en mercancía, de recoger dinero, guardarropas y futuras propiedades, mientras un nuevo creyente aún recupera el aliento. No está condenando la riqueza, está confrontando el momento y el motivo. Gehasí quiso que la proximidad equivaliera a permiso, quiso que la gracia pagara una factura de lujo. Por lo tanto, la enfermedad que dejó a Naamán ahora marca a Gehasí. El privilegio escribe un sarpullido en la piel. Quédate en la sutileza. Gehasí no vació la despensa de una viuda. Tomó de un general agradecido que no lo notaría. Incluso lo enmarcó como caridad para estudiantes. Pero los motivos importan. Eliseo había rechazado el regalo para mantener puro el momento del río sin sospechas, sin ataduras, sin factura engrapada a la misericordia. Cuando los asistentes monetizan lo que los líderes consagran. La misión se tasa por kilo. La trampa de la proximidad es pensar que acceso equivale a propiedad, que yo estuve ahí. Equivale a merezco esto, que mi trabajo invisible justifica un recorte privado. La trampa habla racionalización fluida, es lo justo. Espejo moderno. Si estás cerca de la influencia, equipo de iglesia, ONG, startup, negocio familiar, tu corazón terminará pasando frente a oro sin guardaviajes de cortesía. Tarjetas de regalo sin registro. Descuentos que parecen destino. Te sentirás tentado a decir: nos estamos bendiciendo mutuamente, cuando en realidad te estás bendiciendo a ti. Define políticas ahora mientras tus manos están limpias
¿Qué regalos aceptas? ¿Cómo los declaras? ¿Dónde duerme el dinero por la noche? Líderes protejan a su equipo de la neblina. Rechacen ciertos privilegios en público para que su gente no tenga que dar explicaciones en privado. Por lo tanto, la integridad se vuelve oxígeno compartido, no una prueba de heroicidad individual. Observa otro ángulo la prisa de Gehazi. Corrió tras Naamán. La codicia y la prisa son primas. Cuando corres para asegurar lo que mereces, detente. Pregunta: ¿haría esto si las cámaras estuvieran encendidas? Podría narrarle esto a mi yo futuro sin editar. Esta elección hará más fácil o más difícil predicar la gracia con la cara en alto. Corte de escena. ¿Qué cambiaría si midieras las victorias por manos limpias, no por closets llenos? Hay una coda triste a la que volveremos después. Gehazi aparece años más tarde contándole al rey historias de los milagros de Eliseo, lo que significa que la puerta del testimonio no se cierra para siempre. Pero la cicatriz permanece. Las consecuencias son reales incluso cuando la gracia no está ausente. Cercanía a la obra de Dios no es lo mismo que semejanza al corazón de Dios. La proximidad debería volverte más humilde, no más hambriento de privilegios. Puedes llevar el báculo de un profeta y aún así perder el espíritu del profeta. Así que elige ahora. Si administras presupuestos, haz que firmen 2 personas. Si manejas regalos, registra cada uno. Si recibes un gracias privado, redirígelo a la misión o compártelo con los miembros invisibles del equipo que hacen las horas ingratas. Y cuando tu alma susurre, esto te lo ganaste, responde: soy mayordomo, no dueño. Entonces respira el aire más liviano de una conciencia que no se encoge cuando caen preguntas pequeñas en salas grandes. Idea clave. La proximidad no es permiso. Guarda tus motivos, no mezcles dinero con misericordia y elige manos limpias sobre recortes silenciosos. Pides prestada la DLR de un amigo para una sesión el fin de semana. A la primera hora la correa se resbala. El lente besa el concreto. El estómago se te cae al suelo. No es solo dinero. Es confianza, por lo tanto imaginas la conversación y haces una mueca. O la oficina te presta una laptop. El disco muere la noche antes de la presentación. Pequeño comparado con el dolor del mundo, pero lo bastante grande como para mantenerte despierto. Corte de escena. ¿Le importan a Dios estas pérdidas cotidianas, las que no saldrán en titulares, pero magullarán una relación o un presupuesto? Corte a la arboleda del Jordán. Reyes 6:1-7. Parafraseado. La escuela de los profetas está creciendo, por lo tanto necesitan más espacio. Aún no hay milagros, solo hombres, acarreando herramientas, cortando madera, sudando propósito para un lugar más grande. Uno balancea el hierro, canta, y luego silencio. La cabeza del hacha se desprende, destella al sol, y se clava en el río. Casi puedes oír el trago seco. Suelta la parte que lo empeora. Era prestada. No mía. No asegurada. Prestada. Deuda más desilusión en un solo chapuzón. Eliseo no pone los ojos en blanco. Hace una pregunta simple que también funciona como práctica espiritual. ¿Dónde cayó? El hombre señala el lugar exacto sin encogerse de hombros, vagamente, sin fingir que está por allá. Por lo tanto, el profeta corta una pequeña rama y la arroja donde desapareció el hierro. Sin hechizo, sin drama. La madera toca el agua y lo que debería hundirse sale a la superficie. El hierro flota como una confesión que sube a la luz. Extiende la mano y tómalo, dice Eliseo. El obrero estira la mano y levanta lo que la ansiedad ya había dado por perdido. Permanece con la coreografía. Pérdida nombrada, lugar señalado, acto sencillo, ofrecido, milagro alcanzable, dado, y una mano humana participando. La historia es diminuta junto a carros de fuego, pero el Dios de los carros también se ocupa de herramientas prestadas. El cielo no se avergüenza de resolver problemas que viven en recibos. En un mundo donde la deuda podría encadenar el futuro de un obrero. Esto es misericordia defendiendo la dignidad. La cabeza del hacha importa porque las personas importan, y porque la integridad en las cosas pequeñas
entrena a una comunidad para cosas grandes. Espejo moderno. Tu cabeza de hacha podría ser un parachoques de auto rentado, agrietado, una carriola prestada rota, una hoja de cálculo que borraste de una unidad compartida. El instinto es ocultarlo, culpar a la cadena de suministro, esperar que pase. Mejor camino traza donde cayó. Nombra el punto exacto donde se torció, marca de tiempo, acción, decisión. Invita a una voz sabia, un gerente, un mentor, un amigo que ora más de lo que entra en pánico. Luego arroja una rama. Haz la siguiente cosa simple y honesta que haga posible la recuperación. Presenta el reclamo, llama al dueño, asume el error. Establece un plan de pago, aprende la habilidad que omitiste. Por lo tanto, observa cómo la vergüenza pierde flotabilidad mientras la integridad asciende. Observa de nuevo el orden. ¿Dónde cayó? La mayoría respondemos con reportes del clima. Ha estado loco, todos vienen atrasados. La pregunta de Dios es quirúrgica. No qué tiene de malo el río, sino muéstrame el punto. En el matrimonio esa es la conversación que sigues evitando. En las finanzas la suscripción que no cancelas. En la fe la mañana en que dejaste de ser honesto con Dios. Señálalo. La honestidad aclara el agua, y la rama es humilde, casi tonta. Añadir madera a un río. ¿Por qué? En la física del reino la obediencia simple a menudo levanta peso pesado. La rama puede ser una disculpa sin la palabra, pero un límite en tu agenda. Una línea de presupuesto llamada restitución. Un recordatorio recurrente para respaldar tu trabajo. Arrójala exactamente donde la pérdida se hundió. Pero no pases por alto el verbo final extender. El profeta no lo saca por él. La misericordia lo lleva a la superficie. La mayordomía lo acerca a los últimos centímetros. La colaboración es el patrón de la gracia. Corte de escena. Si estás reproduciendo en tu mente una pérdida prestada, ¿cuál es tu secuencia? Señalar, arrojar, extender. No lo dramatices. Hazlo. Escribe al dueño ahora. Oye, pasó esto. Lo siento. Este es mi plan para arreglarlo. Si eres el dueño, refleja misericordia. Define un plan justo. Recuerda el día en que tu cabeza de hacha se hundió y alguien te ayudó a respirar de nuevo. Guarda esto en el bolsillo. Dios no es demasiado grande para cuartos pequeños, ni para pequeñas pérdidas. Él sigue caminando con cuadrillas que están construyendo algo bueno, y cuando un fallo diminuto amenaza con deshilachar el mañana, ayuda a recuperar lo que habría encadenado una conciencia. El punto no es evitar cada salpicadura. Es aprender un reflejo, nombra el punto, lanza la rama, extiende la mano. Por lo tanto, el trabajo ordinario puede continuar, y la confianza más cara que el hierro permanece intacta. Idea clave. Rastrea la pérdida, haz la siguiente cosa simple y honesta. Y extiende la mano hacia lo que la gracia devuelve, porque a Dios le importan las herramientas prestadas y la confianza que va pegada a ellas. Abres Slack y se te revuelve el estómago. Hilos en los que no estás. Reuniones a las que no te invitaron. Una presentación rival cae en el calendario a la misma hora que la tuya, por lo tanto sabes lo que viene, una emboscada educada. Tu pulso escribe el guión del día: defender, responder, acaparar pruebas. Corte de escena. Y si el valor no se trata de discursos más fuertes, sino de una mirada más clara. Amanecer sobre Dotán. Reyes 6, 8-23. Parafraseado. Un rey extranjero está furioso porque sus emboscadas siguen fallando, por lo tanto, envía caballos, carros y toda una unidad de noche para capturar un solo problema: Eliseo. El pueblo despierta con hierro cercando las colinas como un puño cerrado. El sirviente de Eliseo sale, ve el anillo de lanzas y el pánico le aprieta la garganta. ¿Qué haremos? Es la única oración que tiene. Eliseo responde con algo escandalosamente sereno. No calcula proporciones de tropas, pide un milagro de ojos: Señor, ábrele los ojos para que vea. Por lo tanto, el velo se adelgaza. Las colinas arden con carros de fuego ya allí, ya rodeando lo que los rodeaba.
La presencia reencuadra el problema. El ejército no se encogió. La vista creció. El valor no siempre cambia tu circunstancia, cambia tu conteo. Y si tu oficina, tu familia, tu bandeja de entrada está cercada, pero cercada primero por la presencia. Luego Eliseo pide un milagro distinto, no fuego, no matanza, claridad para los amigos, confusión para los enemigos. Al enemigo lo hiere una ceguera, no tanto oscuridad como desorientación, por lo tanto puede ser guiado. Eliseo sale hacia los mismos hombres que vinieron a llevárselo y les dice en esencia: están en el camino equivocado. Síganme y los llevaré al hombre que buscan. Pastorea a un ejército como un maestro, lleva a un grupo escolar directo a Samaria, la capital. Las puertas se cierran. El rey de Israel ve enemigos en su patio y hace lo que hacen los reyes. Pide permiso para acabarlos. Eliseo se niega. Matarías a los que capturaste con tu propia espada, paráfrasis. Pongan comida delante de ellos. Agua. Un gran banquete. Por lo tanto, el patio de un rey asustado se vuelve comedor para soldados confundidos. Las armas chocan contra el suelo. Los tazones pasan de mano en mano. El miedo se drena con el vino. Luego son enviados a casa. Las incursiones se detienen por un tiempo no porque Israel aprendió a golpear más fuerte, sino porque la misericordia desarmó el guión. Espejo moderno. Tu versión de Dotán podría ser una campaña para apartarte un membrete de demanda, una turba de comentarios. El reflejo es pelear en la misma tonalidad, amenaza por amenaza. Pero el ritmo de Eliseo es distinto, ora por percepción. Camina en calma y elige misericordia donde la humillación sería fácil. Eso no es debilidad. Es guerra de otro reino. Los ojos abiertos del siervo no lo volvieron espectador. Lo volvieron alguien que puede actuar sin pánico. Y el ejército cegado no fue aplastado. Fue corregido. La misericordia no borró consecuencias. Las redirigió hacia la paz. ¿Cómo se ve? Abre mis ojos un martes. A veces es oración literal, antes de pulsar enviar. A veces es salir del remolino para nombrar las ayudas invisibles que ya están presentes, amigos que te dirán la verdad. Mentores que han caminado este camino. Escrituras que anclan tu aliento. El consultorio de un consejero en tu calendario. Un Dios que no llega tarde. Por lo tanto, cambia el conteo. Tú más la presencia de Dios, más un puñado de aliados fieles, son mayoría frente a lo que circunde tu colina. El pánico se encoge. La sabiduría se eleva y ciega al enemigo. No embrujamos personas. Le pedimos a Dios que confunda guiones de maldad, la cadena de chismes que se alimenta de medias verdades, el trato depredador, el ciclo de vergüenza en tu cabeza. Ora, Señor. Revuelve las señales que llevan daño, expónlas, redirígelas, desperdicia su impulso. Luego prepárate para guiar el daño desorientado hacia límites seguros, RR. HH. Con documentación, mediación con un neutral. Un número bloqueado. Una nueva regla de calendario. Una comunidad que se niega a dar plataforma a la crueldad. Por lo tanto, practicas el valor como mayordomía, no como bravuconería. Por último, el banquete. El rey quería espectáculo. Eliseo quería testimonio. Alimentar enemigos no es ingenuidad. Es estrategia cuando la humillación solo endurecería la guerra de mañana. ¿Qué sería una comida de misericordia en tu mundo? Llevar donas a una reunión hostil no resuelve la política, pero señala una economía distinta. Más concreto, elige un lenguaje que restaure dignidad cuando podrías anotar puntos. Da crédito público a un rival cuya idea ayudó. Desescala por escrito. Rehúsa circular la captura picante. Organiza una celebración cuando el proyecto termine e invita tanto a quienes lo hicieron difícil como a quienes lo hicieron fácil. La misericordia puede ser firme. Aún así testifica, no jugaremos con las reglas del desprecio. Corte de decena. Si el miedo está escribiendo tu día, ¿qué necesitas primero? Ojos abiertos, enemigos confundidos, o una comida de misericordia. Ora por vista, actúa con calma,
Alimenta donde podrías presumir y observa cómo las incursiones ceden al silencio. Idea clave. Pídele a Dios que ensanche tu mirada antes de ensanchar tu voz. Luego lidera con misericordia donde sería fácil humillar, porque la presencia cambia el conteo y la bondad cambia el guión. ¿Has visto los precios del supermercado trepar como hiedra? Los cheques de pago no se estiran. Las renovaciones de renta se sienten como desafíos. Un titular dice escasez, por lo tanto el pasillo queda vacío antes del mediodía. Los chats de grupo se pasan enlaces a sacos de arroz rebajados como si fueran mapas del tesoro. Corte de escena. ¿Puede una sola palabra de Dios cambiar una economía de la noche a la mañana? ¿Y qué papel jugarías tú si ocurriera? Samaria está cercada por tiendas enemigas. 2. Reyes 6, 24, 7, 20. Parafraseado. El asedio estrangula el suministro. Por lo tanto, la compasión se adelgaza en crueldad. Las cabezas de asno se venden por sumas absurdas. Las obras alcanzan precios de lujo. Las historias de horror se multiplican. El rey desgarrado por súplicas, que no puede resolver, culpa al profeta, que no puede controlar. Esto termina, hoy jura. Pero Eliseo está sentado con anciano sereno como cirujano, nombrando pasos en la puerta antes de que llamen. Pronuncia un pronóstico imposible. Mañana a esta hora, la harina y la cebada se venderán a precios normales en la puerta de la ciudad. Un oficial real espeta con cinismo, aunque Dios abriera ventanas en el cielo. Podría ser Eliseo, responde con una frase que enfría la sala. Lo verás, por lo tanto, no lo probarás. Crepúsculo en la puerta. 4 hombres se mueven como sombras, su piel cuenta su exilio. Son leprosos excluidos por ley, ignorados por política, vivos en un cuerpo que hace que la gente mire. Hacen matemática de hambruna en lenguaje llano. Quedarnos aquí morimos. Entrar a la ciudad morimos. Caminar al campamento enemigo podemos morir, pero podemos vivir. Por lo tanto, arriesgan hacia adelante pies susurrando donde el valor rara vez hace ruido. Llegan a tiendas que respiran sin cuerpos. Las ollas aún humean. Las túnicas cuelgan como si sus dueños fueran a volver. Pero no se oyen voces porque el miedo gritó más fuerte. Dios hizo que los arameos oyeran un estruendo de carros y caballos, el eco de una coalición inventada. El ejército huyó arrojando equipo por el camino como migas de pánico. Los leprosos comen, luego comen más. Luego cargan plata, oro y ropa hacia un escondite, por lo tanto el instinto agarra primero, pero la conciencia alcanza. Este es día de buenas noticias, no estamos haciendo bien. Si callamos, la culpa nos hallará. Giran de acaparadores a heraldos y cojean de vuelta a la puerta. Los porteros transmiten el mensaje. El palacio despierta con sospecha. La desesperación te adiestra para dudar del rescate. El rey imagina una trampa. El enemigo está oculto esperando saltar cuando ciudadanos hambrientos desborden. Pero una partida de exploración cabalga la ruta hacia el Jordán y encuentra un rastro de vestidos y pertrechos arrojados, prueba de una retirada de pánico. Por lo tanto, la ciudad se desborda como una marea. Las tiendas caen bajo la alegría, los mercados florecen en una hora, y los precios obedecen a la profecía. La abundancia llega tan rápido que la economía derrapa. Un detalle más cortante como una bisagra. El oficial que se burló de las ventanas del cielo es apostado para controlar la avalancha de cuerpos en la puerta. Ve lo que declaró imposible. No lo prueba. Es pisoteado por la misma esperanza que despreciaba. Esto no es mezquindad. Es física del alma. Cuando el cinismo te convierte en puerta, las buenas noticias pueden pasarte por encima. Espejo moderno. Hay días en que tu industria, tu familia, tu ciudad, se sienten sitiadas líneas de suministro, estranguladas por escándalo, codicia o simple mala suerte. Nuestro reflejo es la desesperación converja sarcasmo como armadura, doom scrolling como liturgia. Pero la bisagra de la historia son 4 hombres excluidos que se niegan a sentarse a morir. Caminan hacia el problema con nada más que honestidad y un quizá. Sus pasos llevan a toda una ciudad a otra mañana. La esperanza en la escritura a menudo camina con pies improbables,
y entra por puertas marcadas no para ti. ¿Cómo se ve arriesgar hacia adelante para ti? Si estás desempleado, puede ser presentarte en el pequeño negocio de la esquina con un currículum impreso y disposición para trapear. Si tu iglesia se siente atascada, puede ser iniciar una despensa diminuta en lugar de esperar una subvención. Si tu salud mental está sitiada, puede ser enviar un mensaje a 2 amigos. Caminen conmigo al anochecer. No puedo quedarme en esto solo. No puedes fabricar milagros, por lo tanto sí puedes dar pasos fieles donde estás. Y cuando tropieces con una tienda llena de gracia pan, que no horneaste calor, que no ganaste, come sí. Luego da la vuelta y cuenta. Una palabra sobre las puertas. Algunos somos oficiales en la puerta, líderes de equipo, padres, moderadores, pastores. Nuestro trabajo es administrar el flujo. El cinismo se disfraza de discernimiento. Se siente fuerte burlarse. Pero si Dios decide entreabrir una ventana del cielo en tu guardia, hará tu sarcasmo de tope para la misericordia. Mejor prueba el reporte, envía exploradores, luego abre las puertas y quítate del medio. Administra la inundación para que los débiles no sean pisoteados, para que los precios se normalicen sin explotación, para que los primeros acaparadores no se reetiqueten como héroes. Y una palabra sobre las ventanas. La línea del oficial gotea resignación. Aunque Dios abriera ventanas en el cielo, nombra la dirección correcta y la conclusión errada. Las ventanas se abrieron, el sonido salió, el miedo huyó, los mercados se voltearon. La Biblia es incansable en este punto. A Dios le encanta moverse mañana a esta hora de maneras que sonrojan a los departamentos de contabilidad. Por lo tanto, mantente lo bastante pequeño para sorprenderte y lo bastante valiente para participar. Corte de escena. ¿Estás sentado en la puerta con una mueca o cojeando hacia el campamento con un quizá? ¿Dónde puedes arriesgar hacia adelante? ¿A quién deberías contarle? Y si sostienes una llave de puerta, ¿cómo la abrirás para que la esperanza no pisotee a las mismas personas a las que vino a alimentar? Idea clave. En horas de hambruna, arriesga hacia adelante con tu pequeño. Quizá comparte pronto las buenas noticias y rehúsa ser portero de lo que Dios está derramando para que no solo veas el milagro, también lo pruebes. Imagina un pasillo de hospital a las 2:00 AM. El cirujano en jefe firma los papeles de alta con una mano y se seca los ojos con la otra. Salvó una vida, por lo tanto debe dar una noticia que pondrá fin a una temporada. No más conducir. No más turnos nocturnos. Misericordia y juicio en la misma frase. Corte de escena. Cuando el liderazgo exige líneas duras. Todavía se te humedecen los ojos. Damasco, mármol fresco, bajo las sandalias 2. Reyes 8:7-15. 9. 13. 14:121. Parafraseado. El profeta de Israel camina por pasillos extranjeros, porque la misericordia viaja. El rey arameo está enfermo, por lo tanto Hazael, un hombre de corte ambicioso, pregunta a Eliseo si la recuperación es posible. Eliseo responde con verdad matizada: la enfermedad en sí no lo llevará, pero el trono cambiará de manos. Luego Eliseo lo mira hasta que Hazael aparta la vista y el profeta llora. ¿Por qué? Porque ve lo que hará el poder sin compasión: ciudades quemadas, niños aplastados, madres arrancadas del mañana. Los profetas no disfrutan del juicio, lo lamentan. Hazael vuelve con su señor, y a la mañana siguiente lo asfixia. La corona se mueve, las lágrimas no eran teoría. Mientras tanto, Dios apunta juicio a la podredumbre de Israel. Un profeta joven enviado por Eliseo unge a Jehú en una sala apartada. Jehú avanza como tormenta y hace lo que había que hacer: derriba un régimen malvado, atropella a una reina que convirtió la seducción y el asesinato en armas, derriba un templo de mentiras. Por lo tanto, la tierra respira por un momento. Pero el celo de Jehú se detiene antes de la obediencia plena. Conserva los viejos becerros de oro, porque son políticamente convenientes. Termina con la idolatría con fuegos artificiales y la preserva en la política. El medio arrepentimiento deja podredumbre en las raíces. Pasan años. Eliseo, el profeta de los cuartos pequeños,
enferma con la dolencia que lo llevará. El rey Joás llega lágrimas en la voz. Padre mío, y Eliseo le da una oración actuada. Abre la ventana al oriente. Dispara una flecha de la victoria del Señor. Luego golpea el suelo. Joás da 3 golpecitos y se detiene. Por lo tanto, el profeta suspira. El límite de su celo se convierte en el límite de su futuro. Si al menos hubiera seguido golpeando. Algunas victorias se pierden, no por falta de promesa, sino por falta de perseverancia. Eliseo muere. La cámara podría fundirse a negro, pero la misericordia se niega a fichar la salida. Saqueadores interrumpen un entierro. Los dolientes entran en pánico y arrojan un cuerpo en la tumba del profeta. El cadáver roza los huesos de Eliseo y se incorpora de un sobresalto respirando como si la sorpresa misma fuera oxígeno. El texto no hace desfile de esto, solo registra un hecho que hace parpadear a los teólogos incluso después de su último aliento. El residuo de una vida santa da vida. El legado no es una placa, es poder que sigue sirviendo cuando tus manos han terminado. Espejo moderno. Hazael nos advierte: la ambición sin lágrimas convierte a las personas en proyectos. Jehú nos advierte: el celo sin integridad reemplaza ídolos por ídolos más bonitos. Joás nos advierte: la obediencia tímida empequeñece el mañana. Eliseo nos invita: construye una vida que siga alimentando habitaciones en las que nunca te sentarás. Corte de escena. Cuando tu nombre ya no aparezca en los correos, ¿qué seguirán haciendo tus huesos? Hablemos de la matemática del legado. No son seguidores, es fruto. Son vasijas en despensas que aún vierten porque enseñaste a la gente a reunir vasijas vacías. Son cuartos de huéspedes donde la misericordia itinerante aún descansa porque los construiste antes de necesitarlos. Son presupuestos y estatutos que rehúsan monetizar la gracia. Son equipos que añaden harina a ollas envenenadas porque los entrenaste para reparar antes que reemplazar. Son flechas disparadas al oriente porque mantuviste abiertas tus ventanas a la dirección de Dios. Por lo tanto, cuando te haya sido la obra de Dios, no lo estará porque plantaste prácticas, no solo momentos. ¿Cómo construyes eso? Primero deja que tus convicciones lloren. Si tu postura le cuesta a la gente, deberías sentirlo. La autoridad sin lágrimas se vuelve crueldad. Segundo, no te quedes en comienzos dramáticos, termina el arrepentimiento. Derriba el ídolo público y luego desinstala la app privada. Tercero, cuando Dios te ponga flechas en la mano, golpea hasta que la humildad te diga que pares. Resiste más allá de lo incómodo. La perseverancia no es alaraca, es adoración con el tiempo. Por último, confía los resultados. No verás toda cosecha. No estás destinado a eso. La idea es vivir tan alineado con la misericordia que cuando tu historia parezca terminada, aún haya suficiente bondad de Dios en tu estela, como para levantar algo que otro ya daba por muerto. Ese es el profeta de los cuartos pequeños, a escala cocinas que se volvieron economías dormitorios, que se volvieron campos de batalla huesos, que se volvieron una bendición final. Idea clave. Dirige con lágrimas, obedece sin resquicios, y sigue golpeando para que las prácticas que siembres hoy sigan dando vida mucho después de que tu nombre esté en silencio.